Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, ¿qué cosa? La cautividad. Y dio dones a los hombres, versículo 8. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es muy interesante entender la obra de Cristo en su toda dimensión. Ahora, para explicar la obra del Señor y para explicar lo que Él hizo a la hora de ascender, el apóstol Pablo toma un texto del Antiguo Testamento, que es el Salmo 68, verso 18. No me muevas la pantalla, por favor. Él toma ese texto y lo usa en el versículo 8 que usted está viendo acá. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese texto es una paráfrasis del Salmo 68, verso 18, donde David está componiendo un himno bajo la inspiración del Espíritu Santo, recordando la victoria que Dios les había dado sobre la ciudad de los jebuseos, que era Jerusalén. Y cómo ellos, no solo al tomar la victoria sobre Jebús, que era luego Jerusalén, trasladan el arca como símbolo de la ascensión de Dios al monte de Sión. Así que quiero hacer un impas y ahora sí vamos al Salmo 68, verso 18 al 19, que es el que toma el apóstol Pablo. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. ¿Qué es lo que está haciendo acá David? ¿Qué es lo que toma el apóstol Pablo? David lo que está recordando es lo que hacía cualquier rey cuando tenía victoria y venía victorioso de la batalla. Cualquier rey cuando iba a una confrontación y venía victorioso, lo primero que hacía era llegar a su reino y repartir los despojos de su enemigo. Cuando habla dones, está hablando de los despojos del enemigo. ¿Alguien me está siguiendo acá? ¿Ok? Y lo segundo que hacía era en un desfile presentar todos los prisioneros de guerra recuperados. Todos los prisioneros de guerra recuperados, los que el enemigo había cautivado y que ellos habían recuperado, los hacían desfilar junto a los despojos, junto a los que habían obtenido la victoria, a todos los que habían recuperado. Entonces, en Israel, escúchame por favor, cada vez que venían de la batalla y Dios les había dado la victoria, hacían un desfile con todos los séquitos. El rey con todos sus generales y sus hombres de guerra desfilaban por la santa ciudad Jerusalén, por el medio de Jerusalén, e iban al monte de Sión, que es el símbolo del lugar donde estaba el templo. ¿Me está siguiendo hasta acá? Sí. Entonces ellos desfilaban dándole gloria a Dios, alabando al Señor por la victoria que Dios les había dado. Y por lo tanto, no solo iban con los dones y los regalos, lo que habían conquistado, e iban rumbo al monte de Sión, que era el templo, sino que una segunda parte del desfile era traer los prisioneros que habían sido vueltos a cautivar. Lo que ellos llamaban los cautivos capturados. Los cautivos capturados, que no eran otra cosa que su mismo ejército, hombres que habían sido tomados prisioneros por el enemigo y que ahora el rey los había vuelto a capturar para darles la libertad. Entonces los hacían desfilar, escuchen por favor, a los prisioneros y para darles y mostrarlos cómo luego iban a ser libres otra vez. Lo que Pablo está diciendo acá
inspirado por el Espíritu Santo, es que Jesucristo se presenta delante del Padre como ese rey que viene victorioso de la tierra y presenta la cautividad tomada cautiva, que no es otra cosa que los hombres y mujeres que fueron esclavos del enemigo y el Señor los ha liberado. Entonces, los cautivos que se habían vuelto a capturar, la frase subiendo a lo alto es justamente eso. Cuando él está hablando de la obra de Cristo. Y como Él, cuando sube a lo alto, ya no es un rey que sube a Jerusalén, ni al monte de Sión donde estaba el templo. Es Cristo subiendo al trono del Padre para sentarse a la diestra, como un rey que viene de la victoria en su batalla en la tierra. Entonces la pregunta surge: ¿de qué nos ha liberado el Señor? ¿De qué nos ha liberado el Señor? Entonces tenemos que ver, pásalo por favor, de qué y quién nos ha liberado Jesucristo. Es interesante, antes de empezar acá, de que el Señor lleva cautiva la cautividad, representa a todos los hombres y mujeres en el contexto del Salmo 68, que ya le pertenecían a Dios, pero que en ese momento estaban cautivos a la muerte, al pecado y a Satanás. Por lo cual, nosotros, antes de recibir al Señor, ya le pertenecíamos al Padre. Y la obra de Cristo fue allanar el camino para nuestra liberación. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz, su muerte y crucifixión y resurrección, es lo que marca la victoria de su obra en la tierra y por ende lo que marca nuestra liberación de toda cautividad. ¿De qué nos ha liberado? Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, dice: y a vosotros, dice la palabra de Dios, estando ¿qué cosa? Muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué cosa? Vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. El primer enemigo que Él ha vencido es la muerte. El primer enemigo que Él ha vencido y que nos ha liberado es de la muerte espiritual, que significa nuestra separación de Dios. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestro segundo enemigo es el pecado, el cual Cristo nos ha liberado. Y por último, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Todo hijo de Dios ha sido liberado en el momento de su salvación. Todo hijo e hija de Dios que esté acá era cautivo, éramos cautivos a la muerte, al pecado y a Satanás. Y esto es antes de recibir al Señor. Por eso la obra de la cruz marca nuestra liberación. La obra de la cruz marca nuestra victoria. Y estos tres enemigos, la muerte, que habla de la muerte espiritual, nuestra separación con Dios. El pecado, por el cual hoy tenemos una nueva naturaleza y está Cristo dentro de nosotros y podemos vencer el pecado. Diga, puedo vencer el pecado. Pero decirlo con ganas, como que realmente me cree. Claro. Y a mí me cuesta, y me cuesta. ¿Quién dice que no te cuesta? El punto es que Él ya te ha dado la victoria y te dio el poder para vencer. Ya no puedo decir, me vence. Si hay un hijo de Dios acá, una hija de Dios acá, sepa que ha sido liberada de la muerte, el pecado y Satanás. Es interesante, porque cuando Él marca la victoria, habla de la obra de la cruz. Y dice,
La crucifixión, que significa muerte y resurrección, marcó nuestra victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que llevó cautiva la cautividad, ¿te estás dando cuenta de lo que está diciendo? La cautividad eran sus pertenencias, sus hijos. Antes de nacer de nuevo, ya éramos propiedad de Dios. Quiere decir que antes de nacer de nuevo, aún, escúchame por favor, aún cuando estábamos perdidos, lejos de Dios, en cualquier otra historia de nuestra vida, cuando nos decían, che, vamos a la iglesia, ¿a qué? Muchos y muchas de las que están acá, si les hubiesen dicho años atrás que iban a estar un domingo a la tarde alabando al Señor en la iglesia, no lo hubiesen creído. Sin embargo, Él te ha libertado, Él te ha salvado. Hoy estás acá libre de cadena, alabando al Señor. Él ha llevado cautiva la cautividad, Él te ha liberado. Amén. Ahora, cautiva la cautividad significa que éramos propiedad de Dios antes. Y esto es muy importante. De hecho, el libro de los Hechos nos da una explicación. Hechos 18, versículos 9 al 11. Pasalo, por favor. El Señor le tiene que hablar dándole el fundamento de este tema para fundamentar lo que te estoy diciendo, de que eras propiedad de Dios antes de ser salvo, porque Él ya desde antes de la fundación del mundo te bendijo y ya te escogió como un hijo y una hija de Dios. El Señor le tiene que hablar a Pablo en la ciudad de Corinto. Él está predicando, va en su viaje misionero, sale de Atenas y se va a la ciudad de Corinto. Y ahí él es perseguido, amenazado. La ciudad de Corinto en aquella época, siglo I, era una metrópolis universal. La ciudad de la cultura de Atenas era la ciudad de la filosofía. Él tenía que hablar de la resurrección de Cristo, algo que era una locura para el Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano nos llamaba la superstición cristiana. Así llamaban los emperadores a los cristianos. Y la persecución vino por todo Roma por ese motivo. Sin embargo, Pablo está llevando el evangelio en su viaje misionero y el Señor le tiene que hablar. Y dice el versículo 8, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué cosa? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Escúchame, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Ey! Él tenía pueblo de su propiedad que todavía estaba esclavo a la muerte, al pecado y a Satanás, pero eran propiedad de Él. El Señor le estaba hablando de su pueblo. Antes de escuchar el evangelio, antes de ser perdonado, antes de ser redimido, antes, Él tomó la cautividad y la llevó cautiva. Significa que Él nos ha liberado. Que nuestra liberación no es un acto nuestro, que nuestra liberación no está plantada en un pensamiento ni en un sentimiento. Que nuestra liberación, damas y caballeros, se consumó una vez y para siempre. Y fue cuando el Señor en la cruz del Calvario venció a los principados, potestades, a Satanás lo ha exhibido a la muerte y al pecado. Y dijo, consumado es. Y entonces Pablo se quedó predicando. Y estuvo 1 año y medio predicando. Quiere decir entonces, para ponerlo en contexto, que nuestra esclavitud era la muerte, el pecado y la influencia de Satanás, que significa los demonios, el reino espiritual. Y que de esas 3 influencias el Señor ya nos ha liberado.
Efesios capítulo 4. Él fue a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que no existe un hijo de Dios o una hija de Dios que esté en esta tarde acá, que esté cautiva, porque el Señor ya la ha liberado. No existe un hijo verdadero, una hija verdadera, que esté cautiva a la muerte, cautivo al pecado, cautivo por el diablo, porque ya fuimos, ¿qué cosa? Trasladados. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento se provocó nuestra liberación? Porque quizás alguien me puede decir acá, Touja, pero yo me siento oprimido. Y me siento que no puedo con algunas cosas. Y eso es una influencia que no tiene nada que ver con la esencia de una esclavitud. ¿En qué momento los hijos de Dios fuimos libertados del poder de las tinieblas? ¿En qué momento se hizo efectiva la victoria que Cristo nos ha dado? Entonces, ¿qué usa el diablo para tratar de esclavizar al mundo, para tratar de esclavizar nuestras vidas? Y anótalo, por favor. 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y en los cuales el Dios ese Dios en minúscula habla de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La victoria fue dada en la obra de la cruz. Los enemigos que Cristo venció, la muerte, el pecado y Satanás. Ahora quiero hablar del arma que usa el diablo para influenciar. Por eso dije, quizás alguien me está diciendo, pero yo me siento esclavo, o me siento que no avanzo, o no puedo vencer determinadas cuestiones. Y como si Cristo ya me hizo libre y yo no puedo avanzar. Bueno, porque el punto es que cómo opera el enemigo en este momento, que yo soy libre, que somos libres por la obra de Cristo. ¿Cómo es que el diablo puede operar en la vida de un creyente? ¿De qué forma, qué arma tiene Satanás para tratar de cautivar o restarle la libertad que el Señor ya le ha dado? Y la palabra de Dios es clara y te dice que Satanás trabaja con la mentira y la esclavitud. Pásalo, por favor. Él cegó. Cuando habla de cegar, habla de cegar el entendimiento de la verdad por medio de un sistema, anótalo por favor, de pecado, que es el sistema del mundo. Él influencia el sistema de tal manera que la gente viva esclava e indiferente a la verdad, que es el agente que libera. La palabra siglo, cuando habla de siglo y describe al mundo, se puede traducir como la mentalidad actual del mundo, que está influenciada por Satanás, expresada por ideales, opiniones, metas y esperanzas y perspectivas de la mayoría de las personas. Incluye también filosofías, la educación, el comercio del mundo. Habla de todo el sistema orquestado. Cuando habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, nos está hablando la Escritura, abre el telón y te muestra algo que no se ve. Y es que detrás del pensamiento del mundo hay alguien que lo está orquestando con el único fin de oscurecer la verdad. ¿Alguien me está escuchando acá? Muy bien, pasalo por favor. Capítulo 10 de 2 Corintios, versos 3 al 6, te habla de este tema. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino ¿qué cosa? Poderosas en Dios, para destrucción de ¿qué? De fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy Satanás opera con lo único que le queda, que es la mentira. Si hay un arma que él tiene, es el engaño, porque poder no le ha quedado. Cristo lo ha vencido en la cruz. ¿Alguien me está entendiendo acá? Quiere decir que si yo estoy enfrentando una esclavitud o estoy enfrentando una obra donde estoy afligido y no puedo salir, lo que estoy enfrentando, damas y caballeros, no es un espíritu, es un argumento. Lo que estoy enfrentando es una ideología y un argumento que nace en los demonios y en el reino de las tinieblas. Pero básicamente no vas a luchar cuerpo a cuerpo porque Cristo ya ha vencido al diablo. Hoy nos ha dado las armas, y ahora quiero hablar de esto, para destruir cualquier argumento. Cuando hablamos de argumentos, la palabra argumento se puede traducir como pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías y religiones falsas, que son las fortalezas ideológicas en las que se refugian los hombres para oponerse a Dios y al Evangelio. Que el cristiano hoy batalla contra argumentos, ideologías, trampas, acechanzas diabólicas. Si de alguna manera somos presos de la mentira, aunque fuéramos libres, no podríamos disfrutar de nuestra liberación. Repito, si de alguna manera nuestro enemigo pudiera reemplazar la verdad por la mentira, si de alguna manera entrara un argumento, una ideología, un pensamiento, una filosofía o una idea que estaría basada en la mentira y provoca o provocare esclavitud, siendo verdaderamente libres, estaríamos presos simplemente porque somos esclavos de una mentira. Pero gloria al Señor, que el Espíritu Santo está acá y que nuestras armas son poderosas en Él. Y nos ha dado un arma poderosa, que es la palabra de Dios. Usted está luchando contra un argumento. Y no hay argumento que permanezca delante de la verdad. Por eso dice el versículo 6, que Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pásalo, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 4. ¿Dónde nace nuestra liberación? Ahora sí. Nuestra salvación, en nuestra salvación fuimos libres del pecado, la muerte y Satanás. Dice Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por quienes, decía Pablo, por vosotros, de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Significa para tener gozo permanente, un estado permanente, un ánimo permanente. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Esa palabra apto significa capacitado espiritualmente para formar parte del reino de Dios. Cuando Él te dice que has sido apto, es que estás libre, estoy libre del pecado, la muerte y el diablo. No solo eso, dame un segundo por favor, un minuto. Dice así, el cual nos ha librado, escúchame por favor, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él nos ha liberado. Si hay alguien acá que ha recibido a Cristo y le ha entregado su vida y se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido por fe la obra de Jesucristo en la cruz, sepa que ya no está en tinieblas, está en luz, ya no está en esclavitud, está en libertad y ha sido trasladado de la potestad del diablo al reino de su amado Hijo. No hay un hijo y una hija de Dios
que esté bajo el poder del diablo, del mundo, del pecado, porque la obra de Cristo en tu salvación marcó tu liberación. Y es lo que el apóstol está explicando a la iglesia de Colosas. ¡Ey! Yo pido, y ahí está el punto, que sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan importante ser llenos del conocimiento de Dios y de su palabra? Porque si no conozco la verdad, entonces el diablo puede trabajar con la mentira. Y siendo libre puedo vivir esclavo. Y teniendo poder puedo vivir debilitado. Simplemente por el hecho de no tener el conocimiento de Dios. Pasamos. Él nos ha libertado, significa traer cerca o rescatar. Él nos ha rescatado. El reino de su Hijo es el dominio de la salvación en el cual viven todos los creyentes, tanto en la actualidad como en la eternidad. Y habla de una relación espiritual con Dios, bajo el cuidado y autoridad de Jesucristo. Si hay alguien que está en el reino del amado Hijo, usted está bajo el cuidado y autoridad de Cristo. Estoy bajo el cuidado y la autoridad de Cristo. Cuando habla de que fuimos redimidos del pecado, la palabra redención significa libertar con el pago de un rescate. Y se emplea cuando había una transacción y un esclavo era comprado y comprada su libertad. De la misma forma, todos nosotros fuimos libertados del pecado a través de la sangre de Cristo. Fue a precio de sangre que Él pagó por nuestra liberación. Aleluya. Muy bien, pasamos. Quiere decir que nuestra salvación marca, ¿qué cosa? Nuestra liberación. Que en el momento que fuimos salvados, fuimos redimidos, o sea, rescatados. Que en el momento que fuimos salvados, fuimos trasladados de la potestad del enemigo al reino de Jesucristo. Que desde el momento que fuimos salvados, fuimos renacidos por el poder de Dios y ya no estamos en muerte, estamos en vida. Que desde el momento que fuimos salvados, Él ha vencido el poder del pecado en nuestras vidas y nos ha dado las fuerzas del Espíritu Santo para vencer cualquier tipo de esclavitud. Por lo tanto, no hay un hijo y una hija de Dios esclava. Es más, es justamente la salvación, te dije, la liberación del creyente. Esto es tan así que la palabra de Dios te habla que a través de la predicación recibimos la salvación. Quiere decir que la predicación es el arma que el Señor usa para libertar al perdido. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. La palabra de la cruz es una paráfrasis para hablar de la obra entera de Cristo, su muerte y su resurrección. Y habla del Evangelio, que es una locura al que se pierde, pero a los que se salvan, los que eran la cautividad, que ahora es libre, nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo, de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Escúchame por favor, no hay que adornar el mensaje, no tenemos que aguarlo ni decir suavecito con tal de que no se ofenda o porque no lo va a entender. Lo que te está diciendo la palabra de Dios es que el mundo no necesita escucharte a vos y a mí, necesita escuchar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que puede libertar al cautivo y darle vida al perdido. Es predicar el evangelio. Ahí está escuchando al Espíritu Santo acá. Crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, los que eran la cautividad, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, nos ha liberado. El día que te predicaron, es la predicación lo que el Espíritu Santo usa para salvar al mundo. No es el pragmatismo, no es lo que nosotros pensamos, no, es hablar el evangelio tal cual está. Y es la palabra de Dios tal cual está, la que es la semilla, que es sembrada y naturalmente dará fruto. Es la palabra de Dios la que destruye el argumento y la mentira del diablo. Es la palabra de Dios, escúchame por favor, la que tenemos como un arma. Diga, como un arma. Porque si Satanás viene con argumentos de mentira que ya viste, de ideología, filosofía, que son estrategias y trampas de Satanás, que están arraigadas en la mentira, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la que tiene poder para romper las cadenas y quebrar la mentira. Es la palabra de Dios, la que Dios eligió para salvar al mundo, que significa libertar a los cautivos de la cautividad. Entonces, para concluir en esta tarde, podemos decir, San Juan 8, 31, 32, lo que el Señor les dice a los discípulos, fortaleciendo el punto de la salvación como nuestra liberación. Él pudo decir, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, ¿qué cosa? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer en la palabra. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien es un verdadero creyente, un hijo y una hija de Dios verdadera, entonces va a permanecer en la palabra. No se puede tener fe y no permanecer en la palabra. No puedo decir que amo a Cristo y no guardo su palabra. Si el Señor dice claramente, hey, si alguien tiene la fe salvadora, si alguien ha sido libertado del pecado, de la muerte y del diablo, hay una señal. ¿Y cuál es? Guarda mi palabra, permanece en mi palabra. Entonces el Señor dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Verso 32. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Ahora, lógicamente, por favor, no confunda esto. Conoceréis la verdad. No significa que usted intelectualmente simplemente conoce una doctrina. No es el conocimiento intelectual simplemente de una verdad bíblica. No. Conocer la verdad significa nacer de nuevo. En otras palabras, es una obra divina del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Usted y yo, nosotros podemos saber que Dios nos ama y eso está fenómeno. Pero qué distinto es experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Yo puedo saber que Dios perdona los pecados, pero qué distinto es haber sido perdonado. El conocimiento es vivencial y espiritual. Quien ha nacido de nuevo no habla de palabra ni de oída. Quien ha nacido de nuevo puede decir, conozco a Cristo, me ha salvado, me ha perdonado, me ha hecho una nueva persona. ¿Alguien puede escuchar al Espíritu Santo acá? Libre de toda cautividad. ¿Cómo venzo la cautividad si ya soy libre? Ya soy libre, hija. ¿Qué me toca ahora en este momento? Vencer las artimañas y pelear la buena batalla. Ya viste que al enemigo no le quedan armas, no le queda poder, porque Cristo ya lo ha vencido. Que ya no estamos bajo el maligno, estamos en el reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo peleamos la batalla? Peleamos empuñando armas poderosas de verdad.
Si hay alguien que está esclavo en esta noche, sepa que no está esclavo a un yugo, a un argumento, a una mentira, que simplemente el conocimiento de la verdad, producto de una relación con el Espíritu Santo, te libera de toda cadena. Pon el nombre que quieras, pon el nombre que quieras. El Espíritu Santo está acá para romper cadenas. Amén. Nos ponemos de pie en esta tarde, en esta noche. Te amo, Señor. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. El Señor está acá. Su palabra está acá. Jesús. Jesús. Levante sus brazos. Jesús. Señor, hemos oído tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Y ella nunca vuelve vacía. Padre, nos has hablado, Señor, de que Jesucristo en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, nos ha dado libertad y ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás, el diablo. Que Él ha llevado cautiva. La cautividad significa que éramos tu propiedad desde antes de la fundación del mundo. Y aunque estábamos esclavos al pecado, a la muerte y al diablo, Él nos ha liberado. Y que cuando oímos tu palabra y creímos el Evangelio y fuimos salvados a través de la fe, tú nos has liberado por completo. Nos has trasladado de la potestad del diablo al reino de tu amado Hijo. Nos has trasladado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Por lo tanto, hoy podemos decir libremente y claramente que hemos sido libertados el día que renacimos del cielo. Amado Señor, y que hoy nos resta pelear la batalla de la fe, sabiendo que a nuestro enemigo lo has vencido una vez y para siempre, y que lo único que tiene en la actualidad son argumentos y mentiras, pero que a través de tu palabra, Señor amado, pueden ser quebrantados y deshechos. Como tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Hoy, amado Señor, recibimos tu palabra y tu palabra es luz. Tu palabra, Señor, echa fuera la esclavitud. Tu palabra echa fuera las tinieblas. Tu palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo. Por eso, amado Padre, te pedimos piedad, misericordia. Y si hay un área, decilo, si hubiere un área que está en tinieblas en mi vida, si hubiera una esclavitud, un argumento al cual, Señor, he sido esclavizado por el diablo y engañado, que en esta tarde se quiebre en el nombre de Jesús. Que en esta tarde la verdad de tu palabra brille. Que en esta tarde el poder de tu Espíritu Santo pase en el nombre de Jesús. Y yo entienda, Señor, que me has liberado, que me has llenado de poder y autoridad para vivir una vida victoriosa. Señor del cielo, gracias por tu palabra que jamás vuelve vacía. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Celébrelo. Gracias, Señor. Qué grande el Señor, ¿eh?